Bueno, ahora con el tema de criterio y el aporte de los temas que hemos visto, quiero resaltar de primeras el reclutamiento. El reclutamiento me pareció un tema interesante, ya que pues aborda desde el inicio, que es la primera etapa del trabajador, hasta cuando ya lo contratan. Entonces llevándolo desde la parte de la selección de grandes cantidades a la parte de la terna, y ya en la terna me pareció la parte más interesante, que es cuando se empiezan a realizar las pruebas, ya sean psicológicas, las entrevistas y todo este tipo de cosas. Esto me pareció interesante porque también lo relaciono con la película El Método, en el cual vemos como un grupo de 7 personas compite por un puesto. Esto, además relacionándolo con el tema que hicimos en la clase de, de los masmelos, indica muchas cosas y es muy importante para un futuro, ya que digamos ahí uno aprende tanto a relacionarse con unos compañeros que uno nunca ha visto. Eso ayuda a que uno pueda aprender a solucionar problemas, aprender a convivir con la gente, y uno pues no sabe a qué está. Y es el primer paso para iniciar igual. Uno sabe que si va a entrar a un trabajo, tiene que entrar de la mejor manera, de la mejor predisposición. Y también en esos casos uno empieza a saber por dónde puede ir guiándose. Tipo uno que es mejor como líder, como un segundo, todo ese tipo de cosas. Entonces siento que eso es algo que es muy valioso a la hora del trabajo. Otro de los temas que me pareció muy importante es la diversidad, ya que pues es verdad que hay veces que uno solo por una persona, cómo se viste, cómo se ve, ya le empieza a juzgar, y eso no debería ser así, como pues lo vimos en clase. Esto son factores los cuales pueden ser para aprovechar y para sacar el máximo de cada uno de nosotros, y no solo de cada uno de nosotros, sino como nosotros en un mismo grupo, ya que cada persona nos va a aportar algo y nosotros le vamos a aportar algo. Y como bien sabemos, el trabajo es un trabajo en grupo en el que vamos a estar relacionándonos con personas varias y varias veces. Por ende, necesitamos entender que no todas las personas son iguales, y eso no es nada malo. Es más, es algo provechoso, es algo que tenemos que tener respeto. Otro de los temas es de contratos laborales. Yo no sabía mucho de este tema, y el conocer más fue algo que pues primero pues me solucionó muchas dudas, y segundo son cosas que uno no tiene muy en cuenta. En esa clase hicieron varias preguntas y sentía que cada pregunta enriquecía y enriquecía más la clase en general. Y es algo que normalmente, como se ponía como ejemplo, al inicio uno lo tomaban como por aprendiz, como que no salía, porque pues uno llega, sale de la universidad y no sabe esos temas. Pero ahí el saber cuántas horas tiene que trabajar, cuál tiene que ser el salario mínimo, qué pasa cuando trabajar entre los domingos, los festivos, los días, cuál es el recargo adicional, cuánto se puede pagar con especie. Todos esos son detalles que a la hora de trabajar son importantes, y son cosas que es bueno dejar claro, porque si a mí antes de ver esta materia me hubiera preguntado cuáles son mis derechos o cuáles son mis deberes, sabría que tengo que trabajar y ya. Y otro tema que me gustaría hablar es en cuanto, bueno, lo quiero también relacionar con todo el tema de las pruebas psicológicas, que es el ayudar a saber cómo, en qué perfil uno está, si es analítico, eficiente, creativo o empático. Todo esto me pareció muy curioso, ya que uno también, y me pareció que cada vez que se iba hablando de eso, uno se iba relacionando más con una u otra cosa. Entonces es algo también para uno saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son las cosas que debe mejorar, cuáles son las cosas que debe hacer mejor. Eh, y ya por último tema que quiero tocar es el plan de carrera. Una frase que quiero resaltar fue la siguiente: trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla para ganarse la vida? Fue una frase que al oírla la primera vez uno se replantea muchas cosas. Bueno, una pregunta más que una frase, ya que es verdad que toda la vida uno trabaja y trabaja y trabaja, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Entonces, como todo, uno inicia desde abajo y va subiendo poco a poco hasta llegar a la cima. Ya a la cima, siempre que viene un descenso, una caída. Entonces es muy necesario hacer este plan de carrera para saber en qué momento hacer qué cosas, y también conociéndose a uno mismo, porque uno a veces se olvida que antes de trabajadores, ingenieros, doctores, somos personas que tienen sus propias metas
y su propia vida. Entonces este plan de carrera tiene que tanto formarse a uno como persona, como formar al trabajador y aprovechar, sacar el máximo. Como conclusión final, siento que cada una de las etapas de la vida del trabajador tiene algo que enriquecer a la persona y algo que demostrarle por qué seguir y por qué seguir. Todos estos temas que mencioné aportan obviamente a la vida porque solucionan dudas, a la vida laboral porque pues solucionan dudas, lo ayudan a uno a ir creciendo como persona, porque también está la inexperiencia, y la inexperiencia hace que uno no sepa tomar buenas decisiones, sino que se vaya dejando, que a veces también es necesario arriesgarse, pero ya teniendo unas bases y sabiendo por dónde uno puede ir, todo esto puede aportar hacia que la carrera de uno sea la mejor. Porque como la pregunta que se decía, ¿cuál es el objetivo? ¿Trabajar, pero matarse trabajando? ¿O lograr un éxito, lograr una persona? Y ya como último, como un consejo, si estuviera liderando un equipo de gestión humana, primero que todo es el que no hay malas ideas. Como se pudo ver, un grupo trabaja mejor si todos aportan, porque como tú piensas no es como yo pienso, y esto ayuda a solucionar muchos problemas. De esta manera también uno se va enriqueciendo, y esas son las cosas más importantes, que ir creciendo como persona, como trabajador, en todos los aspectos de la vida.